365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...16 de marzo, promesa 75. La bendición que Dios habló sobre tu vida no puede ser cancelada. Números, capítulo 24, verso 9, dice: como un león, Israel se agazapa y se tiende. Como una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel. Y ahí vas a poner tu nombre. Y maldito todo el que te maldice. En la Biblia, el mensaje, estos mismos versos dicen: Israel se agazapa como un león y duerme, rey de las bestias. ¿Quién se atreverá a molestarlo? Quien te bendiga será bendito y quien te maldiga será maldito. Este versículo es una declaración de identidad, de cobertura, de autoridad. Balaam, nosotros estudiamos ayer que quería maldecir, pero Dios tocó su boca y la convirtió en un altar de bendición. Eso ya nos enseña algo muy poderoso, que cuando Dios decide bendecirte, ni la intención equivocada de otros puede cancelar lo que Él habló sobre ti. Hay temporadas en nuestras vidas donde sentimos a la gente observándonos, a la gente criticándonos, deseando nuestra caída, de repente subestimando nuestro proceso. Pero este pasaje nos recuerda que el pueblo de Dios no vive a merced de la opinión humana, sino bajo la palabra soberana de Dios. Nosotros no tenemos que vivir por sus críticas, tampoco vivir por sus aplausos. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la Biblia nos presenta a Israel como un león, pero no como algo frágil, sino como algo temible. La imagen del león aquí es impresionante. No es un león corriendo desesperado, tampoco está luchando por sobrevivir, no. Es un león agazapado, un león recostado, un león en dominio, un león en fuerza contenida. Esa postura habla de seguridad y no de debilidad. El león no necesita probarle nada a nadie. Su sola presencia establece orden y establece fuerza. Qué fuerte es entender esto, ¿verdad? Dios no solo promete defenderte, Dios promete formarte con una autoridad que hará que otros piensen 2 veces antes de tocar lo que Él protege. Así que cuidadito, porque hay creyentes que viven como si fueran una presa, cuando Dios ya los llamó a vivir con identidad de león. Y no por orgullo, sino por certeza, tampoco por arrogancia, sino por convicción. La confianza no nace de pensar mucho en uno mismo, sino de pensar correctamente en Dios. Israel parecía vulnerable ante Moab, pero en el mundo espiritual estaba posicionado como un león invencible. ¿Y cómo nos dice la Biblia que estaba? Agazapado. Agazapado no significa dormido espiritualmente. Cuando la Biblia nos dice se agazapa y se tiende, esto podría parecer algo pasivo, pero no lo es. En el lenguaje del león, reposar no es rendirse, sino para ellos descansar también era una forma de reinar. Hay momentos en los que Dios no te va a pedir que grites, no te va a pedir que expliques, tampoco que pelees, ni mucho menos que te defiendas. Él te va a pedir que descanses en lo que Él ya dijo. A veces el mayor acto de fe no es correr, sino permanecer. No es reaccionar, sino reposar, aprender a descansar en Dios. Muchos confunden quietud con derrota, pero la quietud de un hijo de Dios puede ser más peligrosa para el enemigo que su ruido. Un león acostado sigue siendo un león. Una hija de Dios en aparente silencio sigue estando cubierta por una promesa. Cuando Dios está en control, el silencio no siempre significa ausencia de movimiento. Muchas veces significa que Él ya está obrando donde tú no alcanzas a ver.
Este mismo verso dice, ¿quién se atreve a despertarla? Y aquí hay una advertencia de Dios a tus enemigos. ¿Quién se atreve a despertarla? Esta pregunta no es una debilidad, es una advertencia. Oye, ¿quién se atreve? Eso significa, ¿quién sería tan insensato como para provocar lo que Dios ha decidido respaldar? Y aquí no es Israel presumiendo su fuerza, no, aquí es Dios estableciendo una frontera espiritual. Es como si Él dijera, lo que yo bendije no será fácilmente perturbado. Esto me hace pensar en tantas personas que han querido tocar familias, llamados, ministerios, matrimonios, procesos o quizás sueños que Dios estaba edificando. Y aunque a veces pareciera que sí logran herir, lo que la Biblia nos dice y nos recuerda es que nadie sale ileso de oponerse a aquello que Dios ha decidido bendecir. No porque nosotros seamos grandes, sino porque la mano de Dios sobre tu vida cambia completamente las reglas del combate. Yo sé que hay temporadas en las que nos hemos sentido cansados, cuestionados, atacados, pero esta promesa dice que aún en tu aparente reposo, aún en tu baja, aún en tu licencia, aún en tu descanso, Dios sigue diciendo, no la toquen, no se atrevan a hablar de Él. Ella está bajo mi palabra, a ellos yo los cuido. Así que qué descanso tan fuerte produce eso, ¿no? No todo ataque requiere una respuesta de parte de nosotros. Algunos solo requieren que recuerdes quién te cubre. Así que no te olvides de quién está contigo, el gigante de gigantes. No hay enemigo que le pueda hacer frente al Dios que te respalda. Y lo siguiente que dice el verso, y me encanta, es bendito el que te bendiga. Esta promesa trasciende el momento. La última parte del verso conecta con la promesa dada a Abraham, ¿te acuerdas? En Génesis 12:2. No era algo improvisado, Dios seguía sosteniendo sobre Israel el pacto, que era firme, que era vigente, y esto significa que Balaam no estaba inventando una bendición, estaba reconociendo una palabra que Dios ya había establecido antes. Y esto es precioso porque te recuerda que hay bendiciones en tu vida que no comenzaron ayer, vienen del pacto, de la fidelidad de Dios, de cosas que Él habló y que no ha olvidado sobre ti. A veces tú solo ves el capítulo actual que vives, te abrumas, te llenas de ansiedad por lo que estás viviendo por tu presente, pero Dios está obrando desde promesas más antiguas que tu dolor presente. Lo que hoy enfrentas no cancela lo que Dios ya determinó sobre ti. Muchos están rumbo a su tierra prometida. Muchos están en camino a esa promesa que Dios les ha dado. Cuando tú recuerdas que la fidelidad de Dios no depende de la estabilidad de nuestras emociones, esto aquí se siente súper claro. Israel no era perfecto, pero seguía siendo portador de una promesa. Tú y yo tenemos una promesa de parte de Dios. Bendito todo aquel que nos bendiga. La promesa para ti hoy es Dios te hará reposar sin perder la autoridad. La promesa de este verso no es solo que nadie te tocará, porque sabemos que en la vida hay batallas reales. La promesa es más profunda aún. Dios te dará una autoridad espiritual que no dependerá de tu volumen, no dependerá de la forma como tú te defiendes, sino de tu respaldo. Dios te dará reposo, te dará descanso, te dará firmeza sin que te desesperes. Te dará una identidad tan estable que no tendrás que vivir reaccionando a cada ataque, a cada comentario, a cada oposición, porque tú sabrás quién eres para Dios y eso bastará. Qué distinta se ve una vida cuando uno deja de vivir explicándose y empieza a vivir afirmado por Dios. Que nuestra verdadera seguridad no se demuestra compitiendo, sino permaneciendo firme en su propósito. Y eso se parece demasiado a este león. Un león que no corre para impresionar, sino que reposa porque sabe quién es. Hoy esta palabra te invita a hacer 3 cosas muy concretas. Primero, a renunciar a esa mentalidad de presa. Deja de vivir pensando que todo te destruirá, que todo lo que tú haces está maldito porque hay gente que te tiene mucha envidia. Hay heridas reales, sí, pero tu identidad no es la de una víctima permanente. Tú eres alguien a quien Dios ha hablado, a quien Dios ha bendecido y a quien Dios respalda. Dios te cuida,
Dios tiene su mirada fija en ti. Tú no eres cualquier persona. Tú para Dios eres muy importante. Lo segundo, tienes que aprender a reposar y hacerlo sin culpa. No tienes que responder a todo. No tienes que resolverlo todo hoy tampoco. No tienes que demostrarle a todos tu valor. A veces la fe madura se parece más a un león recostado que a un alma corriendo en pánico. Tercero, honra la bendición de Dios sobre tu vida. No minimices lo que Dios está haciendo contigo. No llames pequeño lo que Dios llama escogido. No hables de ti como si fueras desechable cuando Dios está hablando de ti como alguien cubierto por su pacto, alguien quien ama y quien Él ha llamado. Un teléfono con poca batería, ¿te has dado cuenta que entra en modo ahorro cuando decide dejar de funcionar con normalidad? Pero una vida conectada a Dios no debe entrar en modo supervivencia todo el tiempo. Debe entrar en modo confianza. El problema es que muchos quieren rugir sin haber reposado primero en Dios. Pero el león de Números 24:9 no ruge por ansiedad. Su descanso nace de saber que el territorio ya está marcado. Así que escribe ahí en tu cuaderno: yo no soy presa del miedo, no soy presa del ataque, soy un hijo, soy una hija cubierta por la palabra de Dios. Descanso, pero no retrocedo. Reposo, pero no pierdo autoridad. Es bendito todo el que me bendice y maldito todo el que me maldice. Lo que Dios bendijo en mí no será fácilmente movido. Ahora acompáñame en una oración. Señor, gracias por esta promesa tan poderosa. Gracias porque en un mundo que muchas veces quiere intimidarme, tú me recuerdas que yo vivo protegida, que vivimos bajo tus alas. Tú nos has dado identidad, cobertura, autoridad espiritual. Hoy renuncio a toda mentalidad de víctima, a todo temor que me hace sentir que soy una presa. Hoy yo recibo la seguridad de saber que estoy bajo tu mano. Enséñame a descansar en ti, a reposar en ti sin culpa, a callar cuando tenga que callar, a avanzar cuando tenga que avanzar y a recordar cada día que tu palabra sobre mi vida pesa más que cualquier voz contraria. Bendice mi casa, mi llamado, mi familia. Bendice, Señor, mi empresa, todo lo que ha nacido de tu voluntad en mí. Bendícelo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Números 24 y Números 25. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 2, versos del 1 al 35. Salmos 59, versos del 1 al 17. Y Proverbios, capítulo 11, verso 14. Ahora sí, abróchate los cinturones que comenzamos con nuestra lectura del día de hoy. Números 24, verso 1. Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se le oponen. Quiebra los huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende como a una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Marca ese verso 9. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: yo te llamé para maldecir a mis enemigos. En cambio, los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Balaam le dijo a Balac:
¿No recuerdas lo que le expliqué a tus mensajeros? Dije, aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y de oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente, pero primero déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro. Este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ve con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levanta de Jacob. Un cetro surgirá de Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Set. Tomará posesión de Edom y a Seir, su enemigo, lo conquistará. Mientras Israel marcha adelante en triunfo, un gobernante se levantará en Jacob que destruirá a los sobrevivientes de Ar. Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalek y dio este mensaje. Amalek fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción. Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje. Su casa está segura, su nido entre las rocas, pero los ceneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos. Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras. ¡Ay! ¿Quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Asiria y afligirán a Eber, pero ellos también serán destruidos por completo. Entonces Balaam se fue y regresó a su casa. Balac también se fue y tomó su camino. Números capítulo 25. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a dioses de Moab. De este modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad, porque se han unido a rendir culto a Baal de Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a un madianita su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea y fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa con la lanza, y Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Así que el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio, pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. El israelita que murió con el madianita se llamaba Sinri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe del clan madianita. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ataca a los madianitas y destrúyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor. Y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita, que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor. En este pasaje encontramos dos contrastes poderosos.
Balaam, declarando bendiciones sobre Israel, confirmando que lo que Dios ha determinado no puede ser cambiado, y la caída del pueblo en la inmoralidad con las mujeres moabitas, trayendo juicio sobre ellos. Aquí hay una lección vital. Dios no revoca su bendición, pero nuestras decisiones pueden alejarnos de su favor. Vemos en el verso 1 de Números 24 que finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Y es que cuando Dios nos bendice, nadie puede revocar su decreto. Balaam era un profeta pagano contratado por el rey Balac de Moab para maldecir a Israel. Sin embargo, cuando él intentó hacerlo, Dios tomó el control de sus palabras y en vez de decir maldiciones, salieron bendiciones. Eso es lo que nos dice la Biblia en Números 23:19. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? El enemigo puede intentar frenarte, pero si Dios te ha llamado, nada ni nadie puede cambiar su plan. La bendición de Dios no es negociable, ni tampoco es manipulable. Tu destino no está en las manos de los que te critican, sino en las manos de aquel que te llamó. Y luego, en el capítulo 25, en los versos del 1 al 3, vemos la caída de Israel, el peligro de la complacencia, porque a pesar de que ellos habían recibido la bendición de Dios, Israel cometió un error fatal. Se dejaron seducir por las costumbres y por los dioses moabitas. Este fue un ataque indirecto. Como no podía maldecirlos, los corrompió desde adentro. El diablo no siempre te ataca con persecución, a veces lo hace con distracción. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos comenzaron a tener relaciones con las mujeres moabitas, fueron invitados a pertenecer a esos sacrificios a sus dioses y pronto los israelitas participaron de un culto a Baal de Peor. Muchas veces el enemigo no te ataca con guerras externas, sino con compromisos internos que van diluyendo tu fe. Lo que no pudo destruir desde afuera, lo debilitó desde adentro. Es como cuando a uno le hackean el celular. No necesitas que alguien destruya el dispositivo físicamente. Basta con que ingreses al archivo infectado o que descargues una aplicación. Poco a poco el sistema colapsa. La contaminación espiritual funciona igual. Pregúntate hoy, ¿qué hábitos, qué relaciones o qué influencias están tratando de infiltrarse en mi vida para alejarme de Dios? A veces nosotros, sin darnos cuenta, nos permitimos ciertos caballos de Troya introducirse en nuestro corazón y nos hacemos los fuertes, ¿no? Decimos, no pasa nada, yo puedo con esta tentación, yo puedo con esta adicción, yo puedo con esta relación, pero poco a poco eso te va alejando de Dios. Y luego, en medio del caos, un hombre llamado Finés tomó una acción radical para restaurar la santidad en Israel. Su celo por Dios detuvo la plaga que había comenzado a destruir a los israelitas. El verso 11 nos dice, Finés, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. La santidad, amigos, no es una carga, es un privilegio. Tampoco es una obligación, es una pasión. Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones decididos a serles fieles. Finés no esperó que alguien más reaccionara. Su amor por Dios lo llevó a actuar. Para que entiendas un poco la actitud que tomó Finés, piensa como en un incendio en una casa. Todos pueden ver el fuego, todos comentan sobre el peligro, pero alguien tiene que tomar el extintor y apagarlo. Eso fue lo que hizo Finés. La santidad nunca es pasiva, siempre demanda una acción intencional de nuestra parte. Hoy toma esa decisión radical por tu relación con Dios. ¿Qué necesitas cortar de tu vida para proteger tu santidad? ¿Qué sabes tú que estás haciendo que no le agrada a Dios?
ten cuidado de no caer en la misma trampa de Israel en Valpeor. Dios te ha llamado, te ha bendecido y te ha apartado para algo grande, pero tu responsabilidad es cuidar esa bendición. El llamado de Dios es irrevocable, pero tu respuesta determinará hasta dónde vas a llegar. Pide a Dios que te ayude a caminar en su bendición y a no desviarte. Pídele que te dé discernimiento para reconocer las trampas del enemigo y un corazón apasionado por la santidad, un corazón como el de Finés. Leamos Lucas capítulo 2, verso 1. En estos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Serenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David, y viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada, y mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron del cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente.
Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se opondrán. Como resultado, saldrán a la luz pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. El nacimiento de Jesús no solo fue un evento histórico, sino fue una irrupción divina en la humanidad. No nació en un palacio, sino en un pesebre. No fue anunciado a reyes, sino a pastores. Tampoco llegó con un ejército, sino con un corazón humilde. Dios eligió lo inesperado para revelar lo extraordinario. César Augusto había decretado un censo en todo el Imperio Romano, lo que obligó a José y a María a viajar a Belén. Irónicamente, ese decreto humano cumplió la profecía de Miqueas capítulo 5, verso 2, que dice: pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo un pequeño pueblo en todo el pueblo de Judá. Sin embargo, un gobernante de Israel, cuya familia es de la eternidad, saldrá de ti para gobernar mi pueblo. Y nos estaban hablando de Jesús. Luego, en los versos 6 y 7 de Lucas 2, dice que mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé y María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. El poder de Dios no necesita un escenario para manifestarse. Basta con un corazón dispuesto para recibirlo. Jesús es el Salvador del mundo. Nació en un lugar inesperado porque Dios no elige según los estándares humanos, sino según su propósito eterno. Nunca subestimes tus pequeños comienzos, porque Dios puede estar preparando algo grande en lo que parece insignificante. Dios anunció el nacimiento de Jesús en el templo, ni siquiera en la corte real, sino a pastores en el campo. En ese tiempo, los pastores eran considerados como de baja categoría social y espiritualmente impuros para los rituales del templo. Pero, ¿qué sucedió? Versos 13 y 14 dice que de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Jesús es el príncipe de paz, pero no la paz superficial del mundo, sino la paz de Dios, el shalom de Dios, la plenitud, la restauración, la comunión con Él. La paz de Dios es como un ancla en medio de una tormenta. No evita que las olas golpeen, pero asegura que el barco no se pierda. Tener a Cristo en tu vida no significa que no habrán desafíos, sino que tendrás estabilidad en medio de ellos. ¿Dónde necesitas tener la paz de Dios hoy? Invítalo a tu situación, invítalo a tu casa, invítalo a tu familia. Permite que Dios esté en control y tú solamente confía. Y luego en los versos 28 al 30 vemos a Simeón, que era un hombre justo, piadoso, pero había recibido una promesa del Espíritu Santo. No vas a morir hasta ver al Mesías. Entonces, cuando María y José llevaron a Jesús al templo, él lo reconoció de inmediato. Sabía que él era el Mesías. Y Dios es fiel a sus promesas, pero requieren fe y también requieren paciencia y sobre todo sensibilidad para reconocer el cumplimiento. A veces nosotros oramos por algo y nos desesperamos cuando no sucede de inmediato, pero Dios no tiene milagros microondas para nosotros. No es que nosotros oramos ya y pasan unos cuantos minutos y está listo. Imagina que Dios es como un chef preparando un plato gourmet. Si lo sacas del horno antes de tiempo, no va a estar listo. Tienes que confiar en su tiempo perfecto. Hoy entrega tus sueños, entrega tus promesas, todo lo que Dios te ha prometido. Entrégaselo ahí a Él en oración y cree que Él está obrando en tu vida.
Salmo 59. Rescátame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que han venido a destruirme. Rescátame de estos criminales. Sálvame de estos asesinos. Me han tendido una emboscada. Enemigos feroces están a la espera, Señor. Aunque yo no pequé, ni los he ofendido, no hice nada malo, sin embargo, se preparan para atacarme. Despierta, mira lo que sucede y ayúdame, oh Señor. Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, despierta y castiga a estas naciones hostiles. No tengas misericordia de los traidores malvados. Salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean en las calles. Escucha la basura que sale de sus bocas. Sus palabras cortan como espadas. Dicen con desdén, después de todo, ¿quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de las naciones hostiles. Tú eres mi fuerza, espero que me rescates. Pero tú, oh Dios, eres mi fortaleza. En su amor inagotable, mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. No los mates, porque mi pueblo pronto olvida esa clase de lecciones. Hazlos tambalear con tu poder y ponlos de rodillas. Oh Señor, escudo nuestro, debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Destrúyelos en tu enojo, arrástralos por completo. Entonces todo el mundo sabrá que Dios reina en Israel. Mis enemigos salen de noche gruñendo como perros feroces mientras merodean en las calles. Escarban en busca de comida, pero se van a dormir insatisfechos. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh, fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. David escribió este salmo en un momento de gran angustia. Saúl había enviado hombres para espiarlo y para asesinarlo, en 1 Samuel 19:11. Entonces este es un clamor desesperado por protección, pero también una declaración de confianza en la justicia y en la fidelidad de Dios. Este salmo nos enseña que aunque el enemigo nos rodee, Dios sigue siendo nuestra fortaleza. El verso 1 dice, rescátame de mis enemigos. Saúl estaba consumido por la envidia. Él quería matar a David. Mical, su esposa, lo ayudó a escapar por una ventana mientras los soldados esperaban para atacarlo. Y David escribió este salmo recordando esa noche oscura. A veces nosotros enfrentamos ataques injustos, calumnias, traiciones, crisis inesperadas, pero Dios ve todo. Y Él pelea por nosotros. Cuando enfrentes críticas o ataques, no respondas con la misma moneda. Entrégaselo a Dios y sigue firme en la verdad. En los versos 6 y 7, David compara a sus enemigos como perros callejeros que buscan presas. Dice que están gruñendo y atacando con sus palabras. Las palabras pueden ser armas de destrucción o llaves que abran la bendición. No todas las batallas son físicas, muchas son emocionales o algunas son espirituales. Las palabras de otros pueden desgastarnos más que un ataque físico. Los chismes, los ataques verbales son como un veneno que puede entrar en tu corazón a contaminarte. La solución es leer la palabra de Dios con todo tu corazón y no permitir que ningún veneno que viene a través de los chismes o de los ataques se enraíce en tu corazón. Y en el verso 8 nos dice la Biblia que Dios se ríe de sus enemigos. Mientras que David veía a sus enemigos como una gran amenaza, Dios los ve como insignificantes. Entonces, la risa de Dios no es burla, sino demuestra que Él tiene el control absoluto. Si Dios se ríe de lo que te asusta, yo te pregunto, ¿por qué sigues temiendo? Lo que para ti es una montaña, para Dios es solo un grano de arena. Su soberanía es mayor que cualquier amenaza. Quiero recordarte algo. Cuando de niños éramos pequeños y nos asustaba quedarnos a oscuras, nos daba miedo la oscuridad, venían nuestros padres y nos decían, no pasa nada, yo estoy aquí.
puedes dormir tranquilo. Yo pienso que así hace Dios con nosotros. En lugar de enfocarte en el problema, míralo con la perspectiva de Dios y confía en que Él tiene la última palabra en tu vida. Ya por la última parte del Salmo 19, en el verso 16, David entiende todo y dice: pero en cuanto a mí, cantaré de tu poder y cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable. La alabanza no va a cambiar las circunstancias de inmediato, pero sí va a cambiar tu corazón, pero sí va a cambiar tu ánimo. Así que si tú, el día de hoy, no encuentras un motivo para alabar, yo quiero decirte algo: estás vivo. Ese es un motivo suficiente para darle las gracias a Dios. No te quejes por las cosas que estás viviendo. La clave para enfrentar las crisis no es la queja, es la alabanza. Así que no exista la quejabanza en tu vida, sino la alabanza todo el tiempo. David decidió cantar y confiar en Dios, aunque la persecución seguía. Cuando tú pasas por un momento difícil, pon tu adoración en casa, en tu carro, en tus audífonos. Llena tu ambiente de fe en lugar de temor. Comienza y termina tu día recordando la fidelidad de Dios. Y en lugar de andar pensando en el problema, medita en el amor inagotable de Dios. Me gustó el último verso que dice: oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Dios es ese Dios que nos demuestra amor inagotable. La paz no va a venir cuando todo se arregle, sino cuando aprendamos a confiar en Dios en medio de nuestras pruebas. Cuando tú sientas que el enemigo te rodea, ese es el momento perfecto para recordar que Dios está a tu lado y que su amor inagotable es tu mejor defensa. Entrega tus batallas a Dios en oración. No reacciones nunca con ira y con temor. Confía en la justicia de Dios. Alaba en medio del problema y cambia la queja por gratitud. Proverbios 11:14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Ese proverbio nos revela una verdad esencial. El éxito no es el resultado de la autosuficiencia, sino de la sabiduría colectiva. Es un peligro caminar solo. En la antigüedad, los reyes dependían de sus consejeros para tomar decisiones estratégicas. Un mal consejo podía llevar a la ruina al rey, pero una nación con líderes sabios prosperaba. Siempre el sabio va a buscar consejo, mientras que el necio lo va a evitar. Y el orgulloso lo va a despreciar. No importa cuán talentoso o inteligente seas, sin la dirección correcta puedes perderte fácilmente. Muchos emprendedores fracasan no por falta de ideas, sino por no buscar asesoría financiera o asesoría de liderazgo. El consejo adecuado puede evitar errores costosos. Antes de tomar decisiones importantes, ya sea en tus negocios, en tus relaciones, en tu ministerio, consúltale a personas con sabiduría, con experiencia. La Biblia siempre dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. La seguridad está en tener muchos consejeros. Y en realidad no necesitamos tener todas las respuestas, solamente rodearnos de las personas correctas. El consejo no es solo para evitar el fracaso, sino para tomar decisiones estratégicas que nos lleven muy lejos. ¿Cómo podemos identificar consejeros sabios? Bueno, son aquellos que tienen una vida íntegra, resultados visibles, te dicen la verdad aunque te duela y buscan la voluntad de Dios, no solo lo que suena bien, sino lo que es la voluntad de Dios. Ahora, imagina que tú buscas un consejo sobre matrimonio, pero vas y hablas con alguien que menosprecia el compromiso. No cualquier persona es apta para aconsejarte. Tienes que buscar un buen consejero. Antes de buscar un consejo, pregúntate, ¿esta persona tiene frutos de sabiduría en su vida? ¿La vida que tiene algo digno de admirar? Si tú nunca buscas un consejo, el orgullo puede estar creciendo en tu corazón. Así que ten mucho cuidado, porque el orgullo te hará caer, pero la humildad para pedir un consejo es la que te va a ayudar a avanzar. Dios te habla a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, pero también a través de personas sabias. No camines solo,
busca dirección y crece en sabiduría. Identifica a 3 personas sabias en tu vida y consulta con ellas antes de tomar una decisión. Ora pidiéndole a Dios discernimiento para reconocer consejeros alineados a la voluntad de Dios. Y sé enseñable. No rechaces un buen consejo solo porque desafía tu comodidad o porque no te gusta. Y así culminamos nuestra carrera por estos 75K. Y hoy te invito a escuchar el testimonio de Luz Colón desde México. Yo la verdad, desde que descubrí tu podcast, estoy muy agradecida. En general, la verdad es que tú has sido una gran fuente de inspiración. Realmente estoy agradecida de que Dios te esté utilizando para que puedas iluminarnos con su sabiduría a través de tu voz. Realmente te agradezco infinitamente. Y pues, para no alargar, te cuento mi testimonio. Pues, yo he tenido un sueño de querer ser una artista famosa, pero realmente porque quiero que a través de mi voz pueda inspirar a otras personas a encontrar el camino de Dios y a que persigan esos sueños que justamente el Señor ha plantado en sus corazones. Y pues yo he hecho muchas audiciones, empecé con cosas chiquitas, por ejemplo, en obras de teatro musical y en general, pero yo recientemente vi que estaban anunciando un programa de televisión nuevo, estaban más bien, mejor dicho, anunciando un casting para un programa de televisión, para un programa de eso mismo, de un programa musical tipo La Voz. Y pues yo, antes que nada, pues yo le pregunté a Dios que si realmente él estaba de acuerdo con que yo hiciera una audición tan grande como lo es esa. Y a través de la oración, de hablar con mi Señor, mi Padre, Él me permitió y Él mismo me ordenó que hiciera esa audición, que lo intentara. Y así fue, Wendy. Yo hice mi audición, grabé mi video y lo mandé a la plataforma. Y en cuanto lo mandé, me persigné y dije que sea lo que mi Señor mande y quiera. Yo voy a estar feliz sin importar el resultado. Y pues así quedó, Wendy. No pasaron ni siquiera una semana, Wendy. Y ayer justamente me escribió una de las personas encargadas en realizar los castings para pedirme realizar una entrevista y llenar información pendiente. En cuanto me mandaron el mensaje, Wendy, yo empecé a orar nuevamente. Le agradecí a Dios y en verdad estoy muy agradecida. De verdad que sí, Wendy, no me lo esperaba y realmente no estoy segura de que vaya a pasar más adelante con este programa. Sin embargo, yo tengo la completa fe de que sea lo que sea, si es que me aceptan o no, realmente estoy agradecida de que Dios realmente esté acomodando todo para que ese sueño que Él puso en mi corazón se realice. Es cuestión de confiar en Dios, de tener fe, mucha fe, de ser paciente, de guardar su sabiduría como el tesoro más preciado, porque así lo es, Wendy. Y Dios cumple en el momento correcto y perfecto de su gloria. Y yo invito a todos los íntimos a seguir creyendo en Él y a que no se rindan, Wendy. Te mando un gran y fuerte abrazo y bendiciones para ti y por supuesto para tu querido Kevin. Mi querida Luz, gracias por tu historia, porque cuando nosotros entregamos nuestros sueños a Dios, dejamos de vivir con ansiedad y empezamos a caminar con confianza. Quizá el milagro no siempre es llegar a la meta inmediatamente. A veces el milagro es ver cómo Dios va abriendo las puertas paso a paso. Hoy celebramos contigo esta oportunidad y oramos para que Dios siga guiando cada decisión, cada audición y cada escenario que venga por delante. Te quiero regalar el Salmo 37, verso 4, que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando un sueño nace en un corazón que ama a Dios, ese sueño deja de ser solo un deseo y se convierte en parte del propósito que Él quiere cumplir. Luz, que tu voz siga siendo un instrumento para inspirar, para levantar y para llevar esperanza a muchos. Yo creo que si Él puso el anhelo dentro de ti, confía en que Él también sabrá cuándo y cómo hacerlo florecer. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Joana. Bueno, primero que nada, como siempre te lo he dicho, agradezco la diosidencia que Dios ha tenido con tu vida y la mía, en haberte puesto en mi camino. Llegaste a mi vida en uno de los momentos más difíciles, la prueba que estaba pasando. En el 2024, yo siempre digo que hice la locura más grande por amor y fue tomar la decisión de permitir que mi hijo viniera por frontera. Fueron meses, días, semanas y meses muy difíciles. Honestamente todo lo quería hacer a mi manera, a mis fuerzas. Creía que tan solo con tener el dinero que iba a necesitar era lo suficiente que yo necesitaba para poder hacer que mi hijo estuviera aquí. Bueno, pues esa fue la primera lección que Dios me dio y me dijo que no, que las cosas no se hacían a mi fuerza, sino a las fuerzas y al tiempo de Él.
Yo pensé que iba a ser algo tan rápido, en 15 días mi hijo iba a estar aquí conmigo, de aquel momento que tomé la decisión, pero no, pasaron 3 meses muy largos, los días se me hacían infinitos. Esa prueba me hizo acercarme muchísimo a Dios. Yo decía que creía en un Dios, pero no era tan cercana como hoy por hoy lo soy. Y creo que esa fue la manera que Él tuvo de llamar mi atención. Hubo un día en donde yo en realidad puedo decir que me rendí totalmente a Él, porque ya no sabía qué más hacer. Ya no era cuestión de el dinero, ya no era la cuestión de mover contactos. No, ya no era nada humano, era rendición a Dios. Y te cuento que un día me rendí. Dije, ya no puedo más. Le dije a mi esposo, ya no puedo más. Que pase lo que tenga que pasar. Dejo todo en manos de Dios, ya no puedo más, no puedo más. Y me recuerdo exactamente, eran las 1:20 de la tarde cuando mi corazón se agitó y yo dije, no, necesito irme a mi cuarto a orar. Wendy, yo fui a mi cuarto y solamente fue una necesidad que sentí de ir a orar, y cuando yo sentí que alguien me empujó desde mis hombros y caí al piso de rodillas y empecé a llorar. Y yo dije, Dios mío, si tú me estás escuchando, si has escuchado todas mis oraciones, te pido que por favor me hagas saber de mi hijo. Y a las 5:45 de la tarde de ese día, recibo una llamada. Cuando me dijeron, estás recibiendo una llamada de tu hijo de la cárcel, tal. Y cuando yo gritaba, yo saltaba, yo dije, wow, Dios mío, no lo puedo creer. Me escuchaste y me respondiste. Bueno, de ahí en adelante pasaron un mes y medio, y mi hijo pudo salir. Habían muchas situaciones en donde mi hijo me decía, mami, yo no voy a poder salir de aquí. Hay personas que tienen un caso más fuerte que el mío y los han deportado. Me aferré tanto a esa promesa que Dios puso en mi corazón, que yo le decía, tú tienes que creer, Dios te va a sacar de aquí. Tú solamente oras todas las noches y pídele a Dios. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso con nosotros que Él te va a poner aquí conmigo. Yo puse todo en manos de Dios y Él no me defraudó, no me dejó sola. Johanna, muchas gracias por compartir tu testimonio. Cuando nosotros ya no podemos más y finalmente rendimos todo en las manos de Dios, es cuando comenzamos a ver su mano moverse de maneras que nosotros jamás imaginamos. Ese momento en el que tus rodillas se doblaron y tu corazón se rindió delante de Él, no fue casualidad. Fue un momento en el que tu fe se encontró con la fidelidad de Dios. Dios ha visto cada lágrima, cada angustia, cada oración que hiciste por tu hijo. Y aunque el proceso fue más largo de lo que tú esperabas, Él nunca dejó de trabajar detrás de la escena. A veces Dios no responde en nuestro tiempo, pero siempre responde en su tiempo perfecto. Te quiero regalar Jeremías capítulo 33, verso 3, que dice, pregúntame y te responderé. Te diré cosas maravillosas y misteriosas que tú no conoces. Johanna, sigue confiando, sigue orando, sigue caminando de la mano de Dios, que Él es fiel en cada temporada. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Kenia. Yo soy Kenia Flores y quería dar mi testimonio. En febrero, el 12 de febrero, me llamó mi mamá llorando y primero me preguntó que si yo estaba trabajando. Yo le dije, sí estoy trabajando, ¿qué pasó? Yo le pregunté qué pasó porque ella nunca me pregunta eso, si estoy trabajando o así. Entonces yo le regresé la llamada y me dijo que mi tía, que es una persona que me crió a mí desde que tenía meses hasta que ya tenía 12 años, que la habían diagnosticado con cáncer. Y eso fue tan duro para mí que no hallaba qué hacer, pero me controlé. Y siento que el estarte escuchando, Wendy, me ayudó tanto porque siento que llegaste a un momento en mi vida tan crucial que siento que Dios me estaba preparando mi corazón para esa noticia. Y yo comencé a escucharte desde el 4 de enero, que lo vi en TikTok. Scrolleando en TikTok, miré que me salió una muchacha bien bonita y dijo que eso le había cambiado la vida como para ser más bonita, más tener como propósito en la vida. Y dije yo, oh, qué bonito, voy a entrar. Y luego ya continuando con la historia, escuché tu podcast ese día. Me acuerdo que
el 13 ya venía mi tía y mi mamá y mi otra tía a acompañarla, ¿verdad? Al médico. Y luego estábamos esperando. Yo escuché tu podcast y escuché que tú dijiste una palabra que no le teníamos que preguntar a Dios que por qué nos pasaba eso o juzgar lo que estaba pasando, sino que darle gracias a Él y decir que qué me quiere enseñar con eso. Ya me estoy extendiendo mucho, pero quiero decirte que gracias a Dios, cuando le dieron los resultados a mi tía, resultó que no tenía nada. Que ese fue Dios haciéndonos ese milagro, Wendy. Pero me ayudó tanto estar escuchando tu podcast. Le doy tanta gracias a Dios por tu vida, por haber llegado a mi vida. Siento que ya no puedo dejar de escucharte. Qué bendición, Wendy. Gracias por todo. Y ese es mi testimonio. Dije que lo iba a contar. Mi querida Kenia, gracias por atreverte a contar cómo Dios te ha sostenido durante momentos que sacudieron tu alma. Y quiero decirte algo, no fue casualidad que Dios te encontrara en enero. Tampoco fue casualidad que te acercara a su voz antes de esa noticia. Y no será casualidad todo lo que Él seguirá haciendo en tu vida. El Dios que preparó tu corazón también seguirá firmando tus pasos. Él no solo hizo un milagro en tu familia, Él también está haciendo una obra profunda en ti. Te quiero regalar Isaías capítulo 45, verso 2, que dice: yo, el Señor, iré delante de ti, haré llanos los montes, romperé las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Kenia preciosa, sigue caminando de la mano de Dios. Su fidelidad aún te sorprenderá mucho más. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Solange Pinero. Dios te bendiga. Sara Ailín Aparicio. Muchísimas gracias. Cora Estrada. Dios te bendiga. Mónica Vallejo. Dios te bendiga. Bartolomé Morales. Gracias Verónica González desde YouTube. Muchas gracias Aline Booker. Y muchísimas gracias mi querido Jorge Salazar. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Números, capítulo 23, verso 19, que dice: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas, que veremos su mano obrar en nuestras vidas ahora, en este tiempo, en esta tierra de los vivientes, veremos su bondad. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchísimas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. No se olviden de separar su tiempo para esta cita divina que tenemos con nuestro Creador. Que tengan un día fabuloso, lleno del favor y de la gracia de Dios. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.